comunicación con Manuel Jaramillo, director general de Vida Silvestre Argentina. ¿Cómo estás, Manuel? Muchas gracias por atendernos. Cristian Loiacono te saluda desde aquí de Plan de Radio. Hola, Cristian, un gusto saludarte a vos y a la audiencia, un placer. Bueno, muchas gracias en primer lugar por el tiempo. Sabemos que son días difíciles, con reuniones, con distintas cosas, obviamente de fin de año. Pero nos quedábamos pensando en este informe que el 19 de diciembre tuvo lugar, ¿no? Ya que en el Senado de la provincia de Salta se sancionó el nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos, pero con una realidad bastante adversa, no solo para lo que tiene que ver con los bosques, el cuidado del planeta Tierra, sino además dejando de lado, según el informe que ustedes han realizado de Vida Silvestre Argentina, a las comunidades originarias, tal vez no tomando en cuenta lo preestablecido previamente, ¿no? Con distintas condiciones. ¿Cómo es este tema justamente y en general cómo estamos con el tema de bosques nativos en la República Argentina? Bueno, si te parece, arrancamos por la última parte. Bien. En el 2007 se sancionó la ley de bosques, que es una ley de presupuestos mínimos. ¿Qué quiere decir esto? Las provincias, después de la reforma constitucional del 94, tienen la jurisdicción de los recursos naturales Sí. y son quienes tienen que regular justamente su uso y su conservación. Lo que pasa es que, bueno, justamente esa reforma constitucional también estableció que la nación debe definir normas de presupuestos mínimos, que no son presupuestos de dinero, sino de supuestos, de cuáles deben ser los mínimos estándares sobre los cuales deben legislar las provincias en relación a los recursos naturales. En el caso de bosques, podríamos decir que fue la ley de presupuestos mínimos más importante o que ha tenido más relevancia, porque, a diferencia de otras leyes de presupuestos mínimos, tiene una asignación presupuestaria que debería ser el 0,3% del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones a las exportaciones agrícolas. Eso como mínimo, ¿no? Esto ¿Para qué también sirven, incluye... para quien nos está escuchando del otro lado y por ahí no lo tiene en cuenta, ¿para qué sirve este dinero, ese 0,3% y ese 2% a fines prácticos, ¿no? ¿Para qué se usa? Debería usarse un 70% de ese dinero para pagar directamente a los propietarios de bosques nativos Sí, que tengan restricciones de uso según la categoría de bosque en la cual haya sido clasificado el bosque, ¿no? Hay tres categorías: la roja, donde no se pueden realizar actividades productivas, tampoco siquiera turísticas, o tienen que ser de muy bajo impacto y sí puede haber investigación; categoría amarilla, donde no puede convertirse el bosque nativo a ningún tipo de otro uso del suelo, pero sí se puede usar y se debe usar de manera sustentable; y categoría verde, donde presentando un estudio de impacto ambiental y un plan de cambio de uso del suelo, se puede justamente modificar el uso de esa zona a otra actividad, como puede ser la agrícola, la ganadera, la urbanística, ¿no? ¿se Entonces, respetan los límites en estas categorías? justamente ese es el problema que tenemos ahora que en Salta, que vos, por eso que quería llegar desde lo general a Mm, lo particular. En Salta y en otras provincias, ¿no? El ordenamiento territorial es un proceso que debe hacerse de manera participativa, respetando 10 criterios de sustentabilidad que están mencionados y explicitados en la Ley de Presupuestos Mínimos, que debe luego ser sancionado por una ley provincial y que debe ser actualizado cada 5 años. Y justamente lo que ocurre es que nunca tiene que ser regresivo, siempre tiene que ser para más nivel de conservación. Y lo que vemos en muchas provincias que han finalmente obtenido su ordenamiento territorial con estos límites que bien decís entre los colores, que han ya cumplido los 5 años y están haciendo las actualizaciones, como el caso de Salta, como fue el caso de Chaco también, que no se están respetando los presupuestos mínimos que establece la ley, tanto en los criterios para definir las categorías, tanto en que pasan a ser cuestiones regresivas, como también en los elementos que tienen que ver con la creación, la participación ciudadana no se respeta y se crean nuevas categorías que la ley de presupuestos mínimos no contempla. claro. Y estas nuevas categorías que se crean, ¿no? Justamente donde la ley de presupuestos mínimos no se representan. ¿Para qué se crean específicamente? Para luego que esos bosques puedan ser usados como negocio, digamos, de inversiones futuras para algo turístico o también, digamos, lo que tiene que ver con el monocultivo y la extracción de recursos. Hay de todo, mira, en primer lugar ha habido intentos de crear nuevas categorías
para blanquear, y a veces hasta le han puesto color blanco en los mapas, los desmontes ilegales que ha habido en estos 15 años. Ten en cuenta que a pesar de que la ley de bosques ha sido fundamental para reducir la deforestación, para asignar recursos para la gestión de los bosques, sigue habiendo deforestación y el 50% de la deforestación que ocurre es ilegal porque ocurre en estas áreas de categoría roja y amarilla donde Claro. está prohibido por ley. Entonces, cuando hacen un ordenamiento después de 5 años, pintan de un color distinto, a veces ha sido blanco, esa superficie que se ha deforestado ilegalmente como que, bueno, ya no juega más, no está más en el circuito de los bosques, cuando claramente la ley de bosques nativos, en sus presupuestos mínimos, establece que cualquier área que haya sido deforestada ilegalmente tiene que volver a ser bosque, tiene que recuperar su categoría de bosque, tiene que ser restaurada y tiene que tener la categoría que tenía previamente. Si era amarilla, será amarilla; si era roja, será roja, ¿no? Pero Lo que hay bueno, que eso es hacer, un poco lo que digamos, es ocurre como, con... claro, como ustedes dicen en el informe, es actualizar justamente estas categorías, pero tener en cuenta a todos los actores sociales, ¿no? A las comunidades originarias, a los campesinos que justamente viven cercanos a estos bosques. Me quedaba pensando en algo que para explicarle a alguien que por ahí no entiende mucho de medio ambiente, a veces le decís, o ambiente, bien dicho, mirá, cuando faltan los bosques ocurren muchas cosas y una pueden ser las grandes inundaciones, por ejemplo. Sí, justamente los bosques tienen como una de las funciones principales la regulación del régimen hídrico. ¿Esto qué quiere decir? Cuando llueve, las gotas, en lugar de pegar directamente en el suelo, pegan en las hojas, en las ramas y van Claro. llegando mucho más lentamente al suelo y permiten que el suelo tenga más capacidad de infiltración y el agua se incorpora más en las napas subsuperficiales, con lo cual está disponible no solo para el bosque, sino para la recarga de las napas freáticas, ¿no? Cuando no hay bosques, el agua pega rápidamente en el suelo, genera erosión, muchas veces vemos que los ríos, los arroyos están turbios, están marrones o rojos, dependiendo del suelo que haya, pues justamente porque es suelo que se está yendo por los ríos y arroyos y que generalmente termina en el mar o en los lagos internos, Ujú. y eso hace que cuando llueve mucho tengamos problemas de inundaciones y que cuando faltan lluvias tengamos falta de agua en disponibilidad de las napas freáticas, ¿no? Para la producción, para el consumo humano. Así que la regulación hídrica es central. También los bosques son sumamente importantes para reservorio de carbono, este carbono que emitimos a la atmósfera y que aumenta Claro. el efecto del cambio climático. En los bosques también, obviamente en el proceso de fijación de carbono se libera oxígeno, con lo cual se purifica el aire, es central justamente para tener un oxígeno, el oxígeno disponible y un ambiente sano para las personas. Y en los bosques vive un montón de biodiversidad que genera oportunidades de investigación para productos farmacéuticos, que genera posibilidades de plantas ornamentales, que genera también que existan y se multipliquen los polinizadores, que son los que aseguran la productividad de los cultivos. Diferentes elementos en los cuales los bosques nativos son centrales para la vida de las personas que producen estos servicios ecosistémicos a los cuales se hace referencia, y por lo cual justamente, como decíamos recién, la ley de bosques establece un pago por los servicios ecosistémicos que los bosques prestan a los propietarios de tierras con bosques que han sido clasificados en las categorías de restricciones de uso, ¿no? Total. Por último, preguntarte, estamos en conversación con Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, si hubo algunos cambios fuertes con el cambio de gobierno, justamente con la mirada libertaria sobre el ambiente, al respecto de guardaparques, lugares que tenían, por ejemplo, un grupo de o brigadistas o colaboradores, pero gente que estaba específicamente, depende de cada lugar, vos lo sabés mejor que yo, no es lo mismo un parque nacional en el sur que en el norte de la República Argentina, o colaboradores que hayan sido reducidos y cómo es ese impacto negativo, ¿no? No, en realidad te diría que lo que sí ha ocurrido es que no ha habido asignación de los fondos de la ley de bosques durante 2024 hasta el momento. Entiendo que en los últimos días del año se está queriendo movilizar recursos que estaban en un fideicomiso específico, eran 16.000 millones de pesos que pertenecían a los ejercicios anteriores al 2024, que el fideicomiso se disolvió hace unos 2 meses por un decreto del Ejecutivo, decreto que fue
se permite en el marco de la nueva ley bases, ¿no? La ley bases le permite al Ejecutivo disolver los fideicomisos. Ese fideicomiso de ley de bosques de 16.000 millones de pesos hoy está en una negociación fuerte por las provincias para poder acceder, al menos aparte de ello, al capital sin los intereses, por lo que me ha llegado información, y sería sería la asignación de fondos a bosques de 2024 que aún no ha tenido, ¿no? Bien, Y en relación al entonces tema aún perdón. faltan unos días, puede llegar a ocurrir. Supuestamente me han dicho que está al ocurrir y que justamente sería como una mejora en un muy mal desempeño que ha tenido esta gestión Claro. para lo que es la asignación presupuestaria para los bosques nativos. Y también con el tema de incendios, no he tenido información de que se hayan reducido contratos, pero sí los contratos se mantienen renovados cada 3 meses. Entonces los brigadistas que están formando parte del Servicio Nacional de Manejo del Fuego en diferentes lugares, cada 3 meses están viendo si es que van a seguir teniendo trabajo o no. Brigadistas que tienen una formación de años, una capacitación, una dedicación, también un compromiso a la misión, que realmente ameritaría que tuvieran una situación laboral mucho más estable, donde se reconociera la experiencia, donde se dieran mayores elementos de capacitación y obviamente los recursos necesarios para ejercer la tarea, ¿no? Totalmente. Manuel, ha sido muy amable, gracias por toda la explicación y esperemos dos cosas, ¿no? A nivel general de lo que charlamos en esta entrevista. En primer lugar, que sean reconocidas las personas que están trabajando con experiencia, con ganas y que saben además, ¿no? Que están validadas y calificadas. Y en segundo lugar, que este observatorio, ¿no? A través de pensar los bosques, tenga en cuenta a las comunidades y a ustedes también, por supuesto, para la nueva asignación. Muchas gracias, la verdad que sí, es un muy buen resumen de lo que necesitamos, así que bueno, el 2025 nos encontrará ocupados, también unidos, el sector ambiental está muy unido para luchar por un montón de logros ambientales que ha habido, que han mostrado resultados y que han sido en beneficio de todos los argentinos, así que estaremos ahí justamente para defender lo que siempre hemos defendido y ojalá para mejorar los niveles de protección en muchas áreas que así lo necesitan. Muchas gracias, Manuel. Hasta luego, un abrazo grande. Manuel Jaramillo, director general en Fundación Vía Silvestre Argentina. Importante pensar en nuestros bosques. Ahí daba